Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan tenido un muy buen día. Les presentaré nuevamente artículos de diarios y en general los diarios enteros del periodo de la Unidad Popular. Ya lo vimos la otra vez, fue bastante bien al directo, había harta gente pidiendo que lo hiciera de nuevo. Y además también para darle una semana de descanso a don Hermógenes, porque tampoco vamos a estar abusando de su confianza y de sus días de descanso, obviamente, ¿cierto? Entonces, estos días vamos a estar leyendo artículos y diarios de interés para que ustedes vean lo que realmente pasaba en esa época. Y sobre todo para poder abrir mente. ¿No? Saludos a todos los que están llegando. Allende recibirá en Viña a cubanos. Y esto es enero de 1971. La misión oficial del gobierno de Cuba, que preside el viceministro de Comercio Exterior del gobierno de La Habana, Raúl León, fue recibida en audiencia especial por el ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeida, iniciando así el primer contacto oficial para el aumento del intercambio comercial. La delegación cubana está integrada por 22 personas y el comercio entre ambas naciones llega a $7 millones, existiendo propósito de elevarlo considerablemente a breve plazo. Las reuniones de trabajo a la Comisión Chilena y la Comisión Cubana se iniciaron el lunes en la sala de conferencia del ministro de Relaciones. La misión cubana, luego de saludar al canciller, depositó una ofrenda floral ante el monumento del prócer Bernardo Higgins. Posteriormente, la delegación visitó al ministro de Economía, Pedro Buscovich. Mañana viajarán a Viña del Mar para entrevistarse con el presidente de la República. Recuerden ustedes que a finales de 1970, Allende deja claro, o sea, se le dispara los carros a los gringos, a los norteamericanos que iban a empezar a tener relaciones comerciales con Cuba, en la OEA, ¿ya? Entonces, obviamente, la OEA a regañadientes tuvo que hacerse el leso, mirar para otro lado, y entonces comenzó las relaciones chilenas-cubanas. Y en el video pasado que hice yo sobre la historia de la Unidad Popular, ahí dejé claro de los primeros acercamientos comerciales. Primero empezarían a movilizar barcos a las costas de La Habana chilenos y luego empezarían a comerciar con granos de alfalfa. ¿Ya? Si no me equivoco, fueron 35 toneladas de granos de alfalfa. Partirían poco a poco, no podían lanzarse todo de una. Vamos con otro diario. Apresan dirigentes campesinos por las tomas y predios de la zona de Cautín. Eso voy a hacer un video especial para el canal sobre Cautín. Ojo con eso. Les voy a mostrar uno chistoso. Este no. Este sí. Van a quedarse, miren, fíjense los asilados brasileños. Esta mañana se presentarán a la oficina de la Policía Internacional los 6 asilados brasileños que llegaron la madrugada de Chile. Se trata de 5 mujeres y un hombre y sus actividades varían de estudiantes universitarios y la de un médico cirujano. ¿A qué les suena a ustedes eso?
¿A qué les suena a ustedes eso? De que llegaban siempre puros estudiantes, médicos. ¿Ya? Se informó que los asilados son Rosita Mendoza Teixeira, psiquiatra, María Octodovia Borges, médico cirujano, y ambas fueron detenidas varias veces por la policía brasileña debido a que prestaron atención profesional a torturados políticos de ese país, o sea, eran de izquierda. También se presentaron ante la prefectura de la Policía Internacional Marta María Klaxbrun, de 23 años, estudiante de periodismo, Marcia Sabagay Fiani, periodista de 26 años, Mary Jane Bleira Lisboa, de 23 años, estudiante de ciencias sociales, Pedro Marcos de Almeida, 22 años, profesor de matemática. La mayor parte del grupo se encontraba asilado en la Embajada de Chile en Brasil desde el 1 de diciembre en curso. Otros tenían ya 4 meses de asilo. La estudiante del periodismo Marta María Klaxbrun tiene un esposo detenido en la cárcel brasileña. En una cárcel brasileña a causa de sus ideas políticas, o sea, son de izquierda. Por otra parte, todos los familiares de los asilados fueron detenidos por las autoridades brasileñas antes de su partida hacia Chile. Los 6 asilados no pueden formular declaraciones de tipo política en Chile, pero dijeron que piensan quedarse en nuestro país por un tiempo indefinido hasta que su patria exista las condiciones para que puedan regresar. Ahora les voy a mostrarle este diario chistoso. Este es muy, o sea, me refiero a este artículo, es muy chistoso. Esto no lo van a ver en ningún lado, así que valoren este trabajo. Miren. Chile nos sacará el agua del Titicaca. Los bolivianos. Miren lo que decían los bolivianos. Los bolivianos siempre leseando con un río, con un riachuelo. En esta época no era el Silala, era el Titicaca. No sé si se alcanza a leer. Voy a darle un poquito más de zoom. Las cosas que uno encuentra acá. La Paz 27 de la Associated Press. Dice, una organización cívica boliviana acusó al gobierno chileno de seguir una política expansionista y de proyectar el uso del agua del lago Titicaca. Gastón Velasco, que preside el llamado Centro de Acción Marítima, organización que sostiene las tesis que Bolivia debe contar con una salida al mar. Velasco convocó anoche una reunión con los principales actores internacionales para dar lectura a documentos que calificó reservados respecto a las instrucciones del gobierno chileno para salvar la zona del norte de ese país. El denunciante dijo que en esos documentos se prevé la utilización del lago Titicaca, atento a eso, para irrigar las áreas áridas del norte de Chile. Añadió que el proyectado camino de Oruro-Iquique es parte de ese plan. Recientemente las autoridades de Chile y Bolivia suscribieron una carta de intenciones para construir ese camino. ¿Qué les parece? Saludos, Camila, bienvenida. ¿Qué les parece? Chile nos sacará agua del Titicaca. No, si yo les digo, si los bolivianos han fregado desde tiempos inmemorables. Han fregado desde tiempos inmemorables. Deme un minuto. Deme un minutito. Porque parece que se va a integrar don Hermógenes, entonces me sorprendió. Así que vamos a comentar las noticias que vemos acá, comentando noticias del año en Ñauca. Ahí se la mandé. A ver si se conecta. No quería molestarlo yo, así que... Nos va a sacar agua del Titicaca. Po. Voy a dejar la noticia ahí para que la vea después don Hermógenes. Comenten ustedes, pues, ¿qué les parece? Claro, Bolivia tiene el año que le pidan. Todos estamos de vuelta a clase. Saludos. Saludos Felipe, Camila, Patricia, Maggie, etcétera, etcétera, etcétera. No, está increíble. Vamos con otra noticia por mientras. Esta noticia es interesante, también voy a hacer un video aparte. Las cuestiones con Chile y China. Acá quedó la embarrada. ¿Por qué les digo? Porque echaron a Taiwán. Porque Chile tenía relaciones con Taiwán principalmente y con Allende echó al carajo a los taiwaneses y dejaron a los chinos. Quedó la embarrada. A ver, déjenme mostrarle acá la noticia que parte esto.
Chile estableció hoy relaciones con Pekín. Ahí está. Chile reconoció diplomáticamente hoy a China comunista, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores Clodomiro Almeida. Dijo que el documento respectivo fue firmado por diplomáticos de los dos países en París. China Popular. El ministro Suárez confirmó al mediodía en su despacho del Palacio de Plaza Sotomayor que a esta hora el ministro de Relaciones está anunciando el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular y que el presidente Allende analizará en extenso este mediodía su discurso de la tarde. En lo personal, Suárez manifestó su enorme satisfacción de ver cómo uno de los puntos incorporados en el programa de la UP se cumplía plenamente. Del mismo modo, dio por sentado que Formosa romperá relaciones diplomáticas siguiendo el procedimiento ya mostrado anteriormente por esa nación en casos similares. En Pekín, Tokio, dice, China comunista anunció hoy el miércoles que estableció relaciones diplomáticas con Chile y que este país ha tomado nota de la reclamación del régimen de Pekín a Taiwán, Formosa. El gobierno chileno reconoce al gobierno de la República Popular China como solo gobierno legal de China, dice un comunicado conjunto chino-chileno, propalado por la agencia noticiosa Nueva China, Xinhua, en la que se refiere a Taiwán, Formosa, y Chile adoptó una actitud similar a la de Canadá, que recientemente estableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Pekín. Saludos MC, bienvenida. El comunicado dice, el gobierno chino reafirma que Taiwán es una parte inalienable del territorio de la República Popular China. O sea, está diciendo que Taiwán no existe. La OP decía eso, Taiwán no existe. El gobierno chileno toma nota de esta declaración del gobierno chino. Chile, la 57 nación que reconoce a China comunista y Pekín, intercambiarán embajadores a la brevedad posible, dice el comunicado. Añadió que las dos naciones decidieron establecer relaciones diplomáticas a partir del 15 de diciembre, fecha en que el comunicado fue firmado en París por dos embajadores de las dos naciones de Francia, Enrique Bernstein, Caravantes, y de Chile, y Wang Chen, de China comunista. Estas relaciones serán de acuerdo a los principios de mutuo respeto por la soberanía e integridad territorial y de la intervención de los asuntos internos y externos, e igualdad y reciprocidad que trajeron ambos gobiernos. El anuncio dice que ambos gobiernos ayudarán en todo lo necesario para establecimiento de misiones diplomáticas en sus respectivas capitales. El anuncio del establecimiento de relaciones entre los dos países era esperado por algún tiempo después de la elección de Salvador Allende de la presidencia de la República. En noviembre, Chile votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la expulsión de la China. Miren, fíjense. En noviembre, Chile votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la expulsión de China nacionalista y por la admisión de Pekín. O sea, estaban echando a Taiwán por la China comunista. No tengo videos leyendo los diarios, lo hago en directo, Camila. Es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo, así. Sigamos. Veamos qué más acá hay. Saludos, Felipe. Se fijan, Formosa rompe sus relaciones, o sea, terminó con las relaciones chilenas. Vamos a leer un conchito de este. El embajador de la China nacionalista ante la moneda Ti Sung Lee informó al abandonar la Cancillería luego de una entrevista al ministro de Relaciones Exteriores que su gobierno Formosa considerará rotas sus relaciones diplomáticas y comerciales con Chile tan pronto como este país reconozca el gobierno de China comunista. O sea, lo hizo. Ojo con eso, lo hizo. Incluso hay un video que yo lo tenía subido a este canal, pero lo censuraron y lo tuve que eliminar, en el cual está la entrevista que le hacen al embajador chino de Taiwán, por si acaso. Pero lo pueden buscar, debe estar por ahí en Google. No, Gloria, lo que quieren hacer esta gente es quemar todos estos diarios, no lo van a leer. Saludos, don Hermógenes, ¿cómo está? Profesor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Se me había quedado sin enviarle el mensaje, por eso lo acabo de mandar. Gracias por enviarme. No se preocupe, don Hermógenes, sea bienvenido. Mire,
estaba yo leyendo diarios de la época de la UP y me encontré con uno muy interesante y que me gustaría que usted dijese algo sobre este. Se lo muestro al tiro, mire. Se lo voy a mostrar al tiro, que nos estuvimos riendo un rato, mire. ¿Quién decía eso? ¿Qué presidente? Los bolivianos. Sí. Gastón Velasco, perdón. ¿Qué le parece a usted, don Hermógenes? Que usted ha visto más todas estas problemáticas con Bolivia. ¿Usted se acordaba de esto? No, que hubiera un proyecto de sacar agua del Titicaca nunca lo había oído. Mire, Un proyecto muy caro. Y claro, yo encuentro, mire, ya pueden venir con esta cuestión de que está la cuestión del Silá, que es un río bastante insignificante si uno lo compara, pero estos tipos ya en esta época se pasaron, pues o sea, ya para la otra van a decir que nos estaban metiendo al Amazon y sacando ríos del Amazonas. No, claro, si la imaginación de los bolivianos es infinita para buscar pretextos para pelear con Chile. Pero lo interesante que estaba leyendo acá es que mientras tanto una parte de los bolivianos se quejaban de esta situación que nunca pasó, ¿ya? Porque el tema era de que estaban haciendo un camino entre Oruro y Iquique, ¿ya? Y entonces estos bolivianos que eran como estos nacionalistas resentidos con Chile, como los endocaceristas allá en Perú, están diciendo, no, es que aparte de estar haciendo ese camino, se estaban metiendo al Titicaca. Yo no entiendo cómo se estaban metiendo al Titicaca, porque está bastante lejos, pero bueno, se estaban metiendo al Titicaca y entonces querían sacar el agua del Titicaca para irrigar las zonas secas del norte de Chile. Mire, sí que todo este tema con Bolivia, por parte de ellos, es exclusivamente de carácter político. Cualquier boliviano que quiere acceso al mar, viene a Chile, se saca la ropa, se pone un traje de baño y se baña en el mar chileno, en la playa que quiera. Cualquier boliviano que quiera exportar o importar tiene ventajas sobre los chilenos porque los tratados le dan ciertas garantías de que no gozan los importadores y exportadores chilenos. Les sale más conveniente y más barato importar que a los chilenos para llevar a Bolivia lo que quiera. Hay un ferrocarril de Arica a La Paz que no sé si estará funcionando, pero toda la vida funcionó bien para todos los efectos de transporte ferroviario. Transporte aéreo, ningún problema para embarcar cosas, desembarcar cosas en cualquier puerto chileno y llevarlas a Bolivia. No tienen ningún problema, tienen mar, han tenido todo el mar que quieran, pueden comprarse casas en cualquier parte del litoral chileno y venirse a vivir aquí si quieren, o segunda casa igual que cualquier chileno. Nunca han tenido un problema marítimo, nunca han tenido un obstáculo, tienen todo lo contrario, tienen ventajas. Ellos pueden comerciar con más facilidad que los chilenos con el exterior por los puertos chilenos. Así que todo esto es un problema de imagen política. Es más o menos como lo que pasa acá con toda la historia del UP y lo que pasó. Es toda una cosa imaginaria que no tiene asidero en la realidad. No hay un problema marítimo boliviano. Bolivia no tiene ningún problema con salir al mar. Lo único que quieren es ser dueños de un puerto chileno y eso no se puede. Claro. No, incluso de partida, desde el inicio, don Hermógenes, los bolivianos... Hay que recordar que Bolivia nos quita territorio a la mala, o sea, porque igual para no irnos para ese lado, pero las fronteras naturales era Chile y Perú. Y era con Antofagasta, y entonces en 1826, después de que Bolivia se conforma como país, que nace como un país mediterráneo, los bolivianos, por órdenes también de Simón Bolívar, se toman la parte norte de lo que hoy día sería Antofagasta, ¿ya? Hay que recordar eso también. Antofagasta, la verdad es que en esa época, en el siglo XIX, era una ciudad chilena para todos los efectos prácticos, porque eran chilenos trabajando ahí, y lo que sucedió fue que Bolivia no respetó un tratado anterior de no alterar el sistema tributario al que estaban sujetos los chilenos, y les impuso una serie de gravámenes e impuestos que contravenían el tratado que habían suscrito años antes. Entonces, ahí fue que se iniciaron las hostilidades, porque los chilenos empezaron a ser objeto de despojo por parte de autoridades bolivianas sin ninguna justificación legal, y por eso el gobierno chileno tomó la defensa de los chilenos de Antofagasta, que era una ciudad absolutamente chilena en ese momento, controlada por chilenos y manejada por chilenos. Claro.
La otra cuestión, don Hermógenes, que estaba leyendo recién antes que usted llegase, era la cuestión cuando Allende rompe relaciones con Taiwán por la China comunista. Sí. ¿Qué se acuerda usted de eso políticamente? ¿Usted escribió algo acerca de eso cuando era periodista? Debo haber escrito, yo era director de la segunda, el representante de Taiwán en Santiago me convidó incluso a Taiwán. Fui con mi señora, hice un viaje muy bonito. Y aproveché de ir a la China comunista, lo que les molestaba mucho a los taiwaneses, porque la odiosidad es recíproca. Y en ese tiempo había mucha presión de los chinos que tenían relaciones con Chile por obligarnos a romper relaciones con Taiwán. Entonces, el gobierno militar lo resolvía como podía, porque la verdad es que el apoyo chino era políticamente muy importante para el gobierno militar. Y entonces lo que hicieron fue establecer una oficina comercial de Taiwán en Santiago, que hacía como las veces de embajada, pero no se llamaba embajada. Y desarrollaban, y hay muchos lazos entre Chile y Taiwán. Y es un país fantástico, de una prosperidad increíble, muy superior a China en todo sentido. Y yo creo que si los chinos se meten a atacar Taiwán, les va a ir mal, porque tienen unas fuerzas armadas muy poderosas también. Y siempre han ejercido los chinos esa presión sobre otros países para que no tengan relaciones con Taiwán. En rigor, los países no deberían hacerle caso a los chinos, pero lo que pasa es que son tan poderosos y tienen tantos vínculos comerciales que imponen eso. En Chile el principal socio comercial de Chile es China comunista. Y como nos entendemos bien en la relación Chile-China, ellos abusan de presionar a los gobiernos chilenos para no dejarlos tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero la actividad comercial con Taiwán es muy importante también. Y lo curioso es que la actividad comercial de los chinos con Taiwán es tremendamente importante. Y yo creo que los taiwaneses proveen a los chinos de una serie de artículos que no encuentran los chinos en ninguna parte y que les compran a los taiwaneses. Tienen un comercio sumamente multimillonario. En Taiwán producen algo relativo a la informática que producen exclusivamente ellos y se lo venden todos a los chinos. Los microchips tienen una gran industria de eso. Claro, eso debe ser. Así que todo es artificial. Lo que pasa es que los chinos son muy importantes para Chile porque son los que más nos compran, probablemente los que más nos venden. En este momento en Chile han prosperado enormemente. Yo a la ciudad que voy de Chile hay un mall chino fantástico. Me han dicho que las 25 principales esquinas de la avenida Las Condes y Apoquindo han sido compradas por chinos. Yo tengo una casa en la costa que es un roquerío donde pudimos construir, o sea, se pudo construir porque todavía no había las prohibiciones que hay ahora. Y los chinos se compraron un roquerío al lado. Y yo creo que ellos van a conseguir permiso para construir ahí una casa adentro del mar, que las autoridades chilenas no lo permiten. Usted ha oído o leído del Hotel Punta Piqueros, que lo tienen paralizado, que es una cosa fantástica y sería un polo de atracción turístico fenomenal si no fuera por la burocracia. Claro. Entonces, yo creo que los chinos sí van a conseguir un permiso y va a ver usted que van a hacer algo ahí en los requeridos adentro del mar, entre Viña y Concón. Y va a ser bastante espectacular porque por ser chinos les van a dar permiso. Claro. No, y a mí lo que me sorprendía acá que ¿cómo se llama? Dentro de los planes de gobierno estaba todo este acercamiento con los polos comunistas que existían en el mundo. Y lo primero que hicieron cuando Chile se consolidó ya como un país de corte ya socialista, frente a la Nación Unida, es reconocer a China y Taiwán que no existía. Sí. Sí, esa es la presión china en todo el mundo, por no permitir que Taiwán sea reconocido. Claro. Mire, don Hermógenes, le voy a presentar otra cosa que esta a mí me pareció insólito. Y yo creo que usted se debe acordar de todas las veces que Allende decía que lo querían matar y que lo estaban persiguiendo. Ahí está, mire. Sí. Bomba contra Allende no pudo estallar. ¿Dónde sería eso? Mire, yo se lo leo, mire.
Bomba contra Allende no podía estallar. Solo caracteres alarmistas tenía el artefacto explosivo encontrado en el patio de la entrada del Palacio Presidencial. Los 4 cartuchos de dinamita estaban amarrados con un cordel, incluyendo 4 pilas diminutas junto a una bobina de timbre oxidado. Todo estaba envuelto en un papel de diario. Dice, el artefacto había sido colocado en un lugar muy visible. Cualquier persona que hubiera pasado por la calle obligada a la entrada del palacio habría visto el extraño objeto. Al desenvolverse, no se encontró detonador alguno, única forma de que la dinamita hubiera podido hacer explosión. De lo contrario, el explosivo hubiera tenido que ser arrojado violentamente contra la muralla o una roca, o haber sido golpeado a martillazos para que estallara. Tampoco había conexión entre las pilas con los alambres que estaban amarrados con un fino cordel. Funcionarios policiales señalaron que no se trataba de una bomba, sino de un artefacto sin posibilidad alguna de hacer explosión. Mientras tanto, en la Intendencia de Valparaíso, el ministro secretario general del gobierno, Jaime Suárez, recibió nerviosas consultas sobre el particular. Suárez, sin embargo, se mostró cauteloso y señaló que no tenía nuevos antecedentes sobre la materia. Los ministros fueron informados del hecho del mismo día sábado por Salvador Allende durante el Consejo de Gabinete realizado en el Salón Rojo de la Intendencia. Sin embargo, en esa ocasión los detalles aportados por el mandatario fueron concisos y, de acuerdo a lo expresado posteriormente por otros asistentes a la reunión, las versiones de la prensa fueron mucho más completas de lo que se dijo en aquella reunión. En otras palabras, un tongo. Bueno, en un programa anterior nos preocupamos de una fotografía que publicó la prensa izquierda durante el gobierno de Allende, claro, de un supuesto desembarco de armas desde un barco, y cuando se analizó la fotografía y se perició, se comprobó que habían hecho a mano, digamos, con pintura en el mar un dibujo como si hubiera habido un bulto, pero que en el origen de la fotografía no estaba. Ese fue un famoso montaje que quedó en evidencia. Lo vimos en este programa hace un tiempo, no me acuerdo cuántas veces. El Puelche, el barco El Puelche. Claro, el barco Puelche no había lanzado ningún bulto. Eso quedó en evidencia. ¿Sabe qué, don Hermógenes? Yo, haciendo esta gran investigación, viendo diario, el Puelche era conocido, ese barco por si acaso. Antes de eso, el Puelche había naufragado enfrente de Valparaíso. ¿Y cómo había vuelto a flotar? No tengo idea. Pero esas eran las noticias que yo leí en este mismo diario de La Estrella. Excepto sí, que sean 2 Puelches distintos, pero no creo porque hablaban del famoso Puelche. Sí. Bueno, es que se tejen muchas historias. Hay un libro sobre el submarino, supuestamente hundido por la Armada durante el gobierno, claro, también frente al Hotel Miramar en Viña del Mar. Pero es una novela y se vendió bastante bien, ¿eh? Es decir, se suponía que era un reportaje periodístico. Se vendió bastante bien cuando revelaron todos los secretos y revelaron que habían encontrado los restos del submarino, se lo habían llevado disimuladamente, ahí a la entrada del estero Marga Marga. Pero resulta que, y yo me creí todo el cuento, e incluso lo cito en un libro mío, el libro que publicaron los periodistas que hicieron esta investigación. Pero resulta que yo soy amigo de un marino retirado que estaba al mando del barco antisubmarino que tiró todas las bombas. Y él me dijo que era totalmente falso, que no habían hundido ningún submarino, que habían tirado muchas bombas, es cierto, pero que no sabían qué había sido del submarino o de los submarinos contra los cuales lo estaban tirando. Y que no había ningún hundido ahí porque lo habrían inmediatamente detectado los restos y todo eso. Pero el libro establecía que habían encontrado los restos y los habían ocultado. ¿Sabes lo que me recuerda con esas cuestiones? Aunque si bien no fue un submarino, yo cuando estaba haciendo mi tesis para titularme, hice mi tesis sobre las relaciones chilenas y los nacionalsocialistas alemanes, ¿ya? Entonces estuve leyendo un artículo en Valparaíso sobre un caso de alarmismo extremo que hubo, porque en esa época los nazis y Chile se llevaban relativamente bien en términos comerciales y políticos. O sea, el gobierno radical de Aguirre Cerda fue bastante, podemos decir, amigable con los alemanes en esa época. Sobre todo cuando iban ganando la guerra. Sobre todo cuando iban ganando la guerra, así es.
Y entonces, justamente para el año 38, si no me equivoco, a principio del gobierno de Aguirre Cerda, los socialistas estaban totalmente alarmados porque enfrente de las costas de Valparaíso habían 5 embarcaciones que eran gigantescas, pues, típicos barcos alemanes. Entonces están diciendo, nos están invadiendo los alemanes, ¿ya? Y entonces después se descubrió que eran balleneros alemanes que estaban dando vueltas por ahí, pues. Sí. Y hasta el día de hoy... En ese tiempo la sociedad chilena estaba muy dividida porque los alemanes tenían muchos simpatizantes y los ingleses también. En ese tiempo la guerra era Inglaterra contra Alemania. Y yo tengo un recuerdo de infancia porque mi abuela paterna es de sangre inglesa. Y entonces un tío mío por la parte de mi madre quiso hacerle una broma pesada. Estaban en un almuerzo en mi casa donde vivíamos todos, vivían con mis abuelos y mis padres. Y este tío me contrató a un primo mío para que fuera a ponerse delante de mi abuela británica y le dijera, levantando el brazo derecho, Heil Hitler, ¿no? Y la señora casi se murió y se puso a llorar. Y entonces otro tío me dijo a mí, anda tú y di Heil Churchill. ¿Eh? Yo tuve que hacer eso, porque yo tenía 4 o 5 años. Y dije Heil Churchill. Y mi abuelita me acarició y me tomó en brazos inmediatamente como nieto favorito por haber dicho Heil Churchill. Porque en ese tiempo la gente estaba muy dividida, había muchos que tenían simpatía por los alemanes, sobre todo en Concepción, que era la tierra de mi madre. Había muchos alemanes allá y había mucha gente pro el gobierno alemán. O sea, mi abuelo materno era pro alemán, y mi abuelo paterno y mi abuela paterna eran pro ingleses. Así que yo tenía una casa dividida en cuanto a la guerra al principio. Claro, mira, si no, no es por hacer alabanza al régimen de Hitler, pero por lo menos antes que se supiese todas las cosas que pasaron y las cuestiones de la guerra, etcétera, etcétera, era más o menos bien visto ¿cómo se llama? El gobierno de Hitler a nivel internacional. O sea, los comunistas siempre mantuvieron esta posición así como ambigua, hasta cuando se hizo el pacto Molotov-Ribbentrop, donde se mostraron bastante simpatizantes de los alemanes, obviamente. Pero la prensa en general, la prensa chilena, era bastante también cándida con la cuestión de Hitler. O sea, yo recuerdo haber leído el diario La Unión de Valparaíso, el Mercurio, etcétera, y siempre eran cosas buenas. Siempre eran cosas buenas con los alemanes. Y también diarios de corte más liberal, el diario de corte ya más de centro, también hablaban de eso. Incluso celebraban el cumpleaños de Hitler. Así, feliz cumpleaños al canciller alemán Adolf Hitler, y en primera portada salía así la figura del líder alemán. Bueno, entonces, es que hubo en todos esos años un cambio de postura política muy importante, porque en los años 30 los gobiernos fascistas de Italia, de Alemania y de España, que era el fascismo español, que se llamaba la Falange Española, tenían muy buena imagen aquí en Chile. Y la Falange Nacional chilena, que pasó a ser después la democracia cristiana, se formó en imitación del partido fascista español. Y usaban uniformes parecidos a los de los fascistas españoles. Los demócratas cristianos actuales, que ya se han muerto ya, porque eran Bernardo Leyton, Eduardo Frei, Radomiro Tomic y otros nombres que se me olvidan, y usaban un uniforme y levantaban el brazo también, igual que los fascistas, porque eso era lo que estaba de moda en todo el mundo y les iba bien, porque en Alemania decían que Hitler había levantado la economía alemana. En Italia, los italianos decían, por primera vez en tantos años los trenes llegan a la hora gracias a Mussolini. Entonces se escribían libros en Santiago, que yo los recuerdo, esos libros que se llamaban Los Pilotos de Europa, que eran tipos exitosos, y los pilotos de Europa eran Hitler, Franco y Mussolini, ¿eh? Y aquí los admiraban mucho, y la Falange Nacional se llamó así en imitación del Partido Fascista Español. Después a los demócratas cristianos, cuando ya pasó todo lo de la guerra, los horrores nazis y todo eso, ahí les vinieron escrúpulos, y entonces cambiaron a Democracia Cristiana, porque no querían seguirse llamando Falange Nacional,
por la identidad con el Partido Fascista Español. Entonces, en 1953, se cambiaron de nombre y pasaron a ser la Democracia Cristiana, porque es un partido que está siempre donde el sol más calienta. Cuando calentaba más en los fascismos exitosos, era profascista. Cuando calentaba más al otro lado, porque los fascistas habían perdido la guerra y todo, ahí se cambiaron el nombre y pasaron a ser Democracia Cristiana. Y lo pintoresco de todo eso fue que ellos trataban de hacer olvidar todas estas cosas. Y hoy día ellos llaman fascistas a otros cuando el origen de ellos fue el fascismo, justamente. Sí, sí. Era un fascismo a la española. En cambio, también hubo movimientos nacionalistas chilenos que hoy en día se le tachan de nacionalsocialistas alemanes, no tienen nada que ver, como la Unión Nacionalista de 1940 o el Movimiento Nacional Socialista chileno, que era más bien un nacionalismo criollo, con algunos tufos ahí por allá de nacionalismo europeos, pero más bien era criollo. O sea, en general las terceras posiciones, los nacionalismos de los años 30 acá en Chile eran bien criollos para sus cosas, porque incluso acá en Chile habían células del Partido Nacional Socialista Alemán, por si acaso. O sea, eso es bien sabido. Hay un libro bien bueno de Víctor Farías que habla acerca de eso, y también de esta periodista que se me olvidó el nombre, pero el apellido es Correa, que tiene un libro que se llama Los hombres del Tercer Reich acá en Chile. También bien bueno, que habla sobre la quinta columna y de cómo estaban acá metidos acá en Chile agentes alemanes y las mismas colonias. Pero en fin, esa es otra historia. Mire, don Hermógenes, lo que aparece acá. Policía encontró 5.000 tiros en jardines de Viña, Concha y Toro. Perdón, de Viña, Concha y Toro. Dice, la Policía de Investigaciones pondrá a disposición de la Intendencia de Santiago al industrial, agricultor y comerciante Jorge Ross Osa. En el fondo que le pertenece detecté encontraron cerca de 5.000 tiros para diversos tipos de armas, entre ellos gran cantidad de balas que pudieran ser usadas en metralleta. Entonces, porque hay gente que llega a este canal diciendo que yo solamente muestro cuestiones de los terroristas y no muestro de los latifundistas, que ellos también eran violentistas porque mataban a los pobres obreros. Hay que recordar, es que esto hay que tener en cuenta, hay que recordar que muchas veces habían unas sublevaciones de campesinos que eran de extrema izquierda y que llevaban en patotas de 30, 50, 60, bien armados, altamente armados, ¿ya? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que esperan que hiciese el dueño de una tierra? O sea, quedarse esperando con un ramo de flores y estar sentado ahí. Hay que, llévense nomás a mi tierra. Llévense a mi tierra, maten a mi hijo, vejen a mi esposa, yo me voy a quedarme sentado acá y después me pueden echar tranquilamente. O sea, yo me pregunto qué hubiera hecho. Bueno, yo lo que me extraña de eso es que en los nombres que usted cita, Jorge Ross, no tenía nada que ver con la Viña Conchitoro. La Viña Conchitoro es de otra familia, una familia de Errázuriz y Guilizasti, y de los Guilizasti Tagle también, que creo que actualmente el presidente es un Guilizasti Tagle. En la Viña Conchitoro Jorge Ross no tenía nada que ver. Yo a Jorge Ross lo conocí. Él era el hombre de la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, que lamentablemente sufrió la quiebra y ahí vino dificultades del grupo de Jorge Ross, que era un grupo importante, porque Jorge Ross era hijo del Gustavo Ross, que era uno de los hombres más ricos de Chile, si no el más rico, en los años 30 y 40, y eran dueños de esa empresa, la compañía de refinería de azúcar, que el gobierno militar quebró en el año 82. Y fue una de las causas. Fue muy importante esa quiebra porque sembró la duda en el exterior sobre el milagro económico chileno y le cortaron a Chile el año 82. Chile había recibido el año 81 créditos y aportes de capital por 4.100 millones de dólares, que para esa época era una cantidad enorme para la economía chilena. Y con la quiebra de Conchitoro y un par de bancos, al año siguiente se lo redujeron a menos de la cuarta parte. Entonces eso fue motivo del frenazo de la economía chilena del 82, porque no llegaron dólares. Y por lo tanto se produjo un problema cambiario. Y en ese momento ahí quebró la principal empresa de Jorge Ross. Y él prácticamente se retiró de los negocios porque su principal negocio había sucumbido.
Así que me extraña mucho que haya tenido algo que ver con la viña Conchitoro. Si usted me lo dice, yo también. Pero la cuestión era las excusas que tienen esta gente para decir de que era justo de que ¿cómo se llama? El obrero de izquierda pueda meterse a un fondo y matar a toda la gente, pero el dueño del fondo no tiene derecho a defenderse. O sea, esa es la cuestión. Bueno, la cantidad de fondos tomados se hablaba de 1000 fondos tomados o más durante el UP, y habían sido tomados simplemente, o sea, invadía las tierras y tenían que irse los dueños por estar rodeados sus casas o amenazados. Yo creo que fueron del orden de 1000 fondos en el momento crítico, en 1973. Porque ahí, no sé si hablamos la vez anterior que nos reunimos, de los efectos que tuvo el tanquetazo, que lo comentamos. El efecto del tanquetazo fue que Allende llamó a tomarse las empresas. Y en ese tiempo había como 300 empresas tomadas y se tomaron otras tantas, pasaron de 500. Y eso fue casi suicida de parte de Allende porque influyó en la escasez. Porque todas estas empresas tomadas paraban de producir normalmente. Entonces acentuó la escasez en el comercio. Y eso acentuó la molestia de la población con el gobierno, que fue lo que condujo finalmente a que la Cámara le pidiera a los militares intervenir y poner término al gobierno de Allende. Así que el tanquetazo tuvo esa derivación. Allende lo controló mediante el ejército. Hubo entre 20 y 30 muertos. Fue grave la situación, porque lo controlaron mediante las armas. Los generales Prats y Pinochet, a la cabeza del ejército, sofocaron el motín del blindado número 2, pero con, como le digo, un buen número de muertos, entre 20 y 30. Y Allende ahí cometió el error de decirle a los obreros que se tomaran las fábricas, y esto lo aprovechó toda la gente de izquierda para tomarse una cantidad enorme de empresas y acentuar el problema económico, porque esas empresas obviamente alteraban su producción o dejaban de producir cuando estaban tomadas. Así que fue muy suicida esa actitud de Allende de llamar a tomarse las empresas. Yo creo que agravó su ya delicada situación. No, alteró el orden que tenía, el poco orden que tenía en el país, lo alteró por completo, dejó a los perros chicos moverse. Eso es lo que pasó, se le desordenó todo. Y no se ha destacado, profesor, que usted debería investigarla bien, que Allende le dio una entrevista, creo que lo mencioné otra vez en su programa. Sí, don Hermógenes, mire una cosa. Me he puesto a trabajar, se lo prometo, le doy mi palabra, me he puesto a trabajar investigando sobre esa entrevista, la segunda entrevista que le hizo Regis Debray a Allende en el diario Le Monde Observateur de agosto de 1973, de la cita de Espataro. Se lo prometo, don Hermógenes. Me he metido... Nouvelle Observateur se llama. Claro. Me he metido, don Hermógenes, hasta en archivos franceses, imagínense, o sea, lo he tenido que leer en traductor, no he encontrado nada. Pero está citado, no creo que lo haya inventado Spataro. No, yo pienso que debe existir, pero debe existir en los archivos de ese mismo diario, en Francia, pero en internet no he encontrado nada. Porque Spataro en la página 94 y 95 de su libro, tiene por ahí, el de Spataro, ahí dice que él que salió en el Nouvelle Observateur en la entrevista, pero no dice la fecha exacta. Yo revisé ahora el libro de Spataro. Sí, igual. Lo revisé y vi la nota. Y dice que en el Nouvelle Observateur salió esa entrevista, pero no dice la fecha. Y eso es muy importante, porque en esa entrevista Allende le dice a Regis Debray que él ya armó a los grupos paramilitares de los partidos de la Unidad Popular. Le dice, ya ha sido una carrera contra el tiempo. Y él como que ya estaba preparado para lo que se proponía. ¿Y qué es lo que se proponía? Eso estaba en el Plan Z. El Plan Z que Wikipedia dice que es un bulo. No es un bulo. El historiador Gonzalo Vial lo reconoció. Yo tengo el diario de La Tercera donde lo reconoció en una entrevista. Dice, no, si eso es genuino, eso estaba entre los papeles de la Unidad Popular. Y ahí decían que el 19 de septiembre
en el almuerzo del ejército a las otras ramas para las glorias militares, celebrar las glorias militares del ejército, se iban a dar de baja a los mandos que no fueran, no adhirieran al gobierno de Allende. Y en ese momento había 3 de los 4 mandos que eran de Allende, que eran el almirante Montero de la Armada, que era partidario de Allende, el general de Carabineros Sepúlveda Galindo, que era partidario de Allende, el general Carlos Prats, que era el ministro del Interior de Allende y partidario de Allende, y el único que era adverso al régimen opuesto era el sucesor de Ruiz Dañó, que iba a ser Gustavo Lee. Claro. Entonces, el problema para Allende era nada más que de un comandante en jefe, porque los demás iban a hacer lo que él dijera. Y si él ya tenía estos grupos civiles armados y tenía todos los mandos, altos mandos de las Fuerzas Armadas a su favor, ¿qué le costaba quedarse en el poder? Nada. Entonces yo creo que el golpe ya lo tenía, el autogolpe ya estaba listo y iba a resultar. ¿Y quién se iba a oponer? Si tenía los comandantes en jefe, el de la Fuerza Aérea tenía que darlo baja, seguramente lo iban a tomar preso y él iba a nombrar a otro que viniera después. Ya tenía las Fuerzas Armadas a su favor. ¿Quién iba a sacar a Allende con las Fuerzas Armadas a su favor? Nadie. Y yo creo que el 11 estuvo muy cerca del momento en que no podría haberse hecho después, que había sido después del 19 de septiembre. O sea, estuvimos a 8 días de ser otra Cuba realmente. Realmente, totalmente cierto. Mire, este artículo a mí me pareció pero genial, porque acá vemos que este personaje, Raúl Morales Argazola, que era, si no me equivoco, diputado de la democracia radical, sí, que intentaron desaforarlo porque lo implicaron, aunque nunca se demostró nada, pero lo implicaron de que estaba vinculado con el secuestro y después asesinato al general Schneider, ¿ya? Después la Corte Suprema le hizo un tapa a la Corte de Apelaciones, entonces Argazola después va a sacar unas declaraciones, pues, y entonces permítame leérselas. Dice, Frente Unido para Velar por Democracia propicia Raúl Morales, dice, no olvidemos que sumando los votos de la democracia radical, nacionales y demócratas cristianos, constituimos mayoría para suspender en la Cámara de Diputados al presidente de la República y ministros. No olvidemos que también en el Senado tenemos mayoría democrática y necesaria para apoyar la suspensión y proceder no solo a la destitución de los ministros, sino también al presidente de la República. Declaró a la madrugada de hoy el senador Raúl Morales Argazola, al agradecer la manifestación que le fue ofrecida por sus partidarios, simpatizantes y amigos a los comedores del Audax italiano en Santiago. ¿Fecha? Esto es, se lo digo al tiro, miren, se lo digo al tiro porque lo tengo acá anotado. Dice, es 15 de enero de 1971. ¿71? 71. Demasiado temprano. Claro, pero... No, pues, recién asumido Allende. Estaba recién asumido. Sí, no, porque lo que se hizo, esto calzaba con... Después se hizo el Frente Unido, que se llamó Frente Democrático. Se hizo, pero en el año 73. Sí. Y fue cuando la democracia cristiana se vino para el lado de la derecha, cuando los radicales de Luis Bozay se fueron para el lado de la derecha, los de la democracia radical ya estaban junto al Partido Nacional, y ahí se formó la mayoría de 81 diputados contra 47, que declararon, que llamaron a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación, que fue el acuerdo del 22 de agosto del 73. No me calza la fecha de lo que dice Morales Adriazola. Yo creo que fue como una intentona. Mire, yo pienso que Morales estaba tan cabreado con lo que le están haciendo porque era toda la izquierda, o sea, todo el gobierno contra él. Entonces yo pienso de que era como una forma de devolverle la pelota. Sí. Estaba cabreado, mire. Él tenía importancia en el Partido Radical y era del ala derecha del Partido Radical. Claro, incluso yo miro lo que dice Argazola, o sea, Morales Argazola, y me parece incluso más derecha que muchos del Partido Nacional en esta época. Sí, era muy de derecha. Mire, dice, el parlamentario, quien fue interrumpido en varios pasajes de su discurso, formuló también un llamado al PDC
para formar un solo frente destinado a velar por la democracia, el respeto a las leyes, a la constitución política del Estado. Este mismo llamado fue hecho por el senador de la misma colectividad, Julio Durán, mientras que el presidente de la Democracia Radical planteó la formación de un frente cívico para el mismo objetivo. Por su parte, el abogado Pablo Rodríguez atacó duramente el indulto aprobado por el presidente Salvador Allende en favor de los miristas. Esto es todo tiene que ver con los jóvenes idealistas. Dijo el presidente de la República hizo uso de una disposición que le otorga la ley, pero él tuvo que utilizar un decreto de insistencia para dar el indulto a personas que aún no han tenido aplicación de pena, que constituyen una pandilla delictual que tiene fuero para matar y para robar. El senador Fernando Chagavía, que habló en nombre del Partido Nacional, señaló que era necesario despertar a algunos chilenos y escuchar el llamado hecho por Pedro Enríquez Alfonso y Durán, y olvidando rencores y dar vida al Frente Cívico. Agregó que en cuanto a la elección de la 10ª agrupación, su partido estaba dispuesto a retirar su candidato en bien del interés nacional. Sí, debe haber sido alguna elección complementaria que estaba pendiente ahí. Claro. Sí. Yo pienso es que, si no me equivoco, en unos meses después de esto estarían las elecciones de alcaldía y concejales. Bueno, en el año 71 hubo elección municipal, Sí. que era de regidores y alcaldes. Y en el año 71 la Unidad Popular en esa elección sacó más del 50%. Sí. Ya había subido desde que salió elegido Allende con el 36% al 51% a mediados del 71, con su política demagógica de carácter económico que favorecía el corto plazo, pero iba a ser fatal en el mediano y largo plazo, porque le llenó de plata a la gente, congeló los precios, pero eso se tradujo al cabo de 2 años en una altísima inflación, la mayor del mundo, y en la escasez, porque los precios congelados conducen a la escasez. Sí, totalmente cierto. A mediados del 71 fue el mejor momento de la Unidad Popular. El país creció un 9%, como 9,1%. ¿El 50,9 o 51? No, 9,1% creció el país en el año 71. Ah, no, claro. Si todas las cifras eran muy favorables. Sí. El desempleo bajó, la inflación también bajó porque con control de precios no se podían subir. La producción subió mucho, como dice usted, y la gente estaba muy contenta, y ahí se produjo esa ironía del destino que demuestra lo poco que sabía de economía Eduardo Frei Montalva, porque le mandó una carta de protesta a todos sus más próximos asesores y ministros de Hacienda del gobierno anterior al de Allende, criticándolos por no haber aplicado las sabias medidas de Allende que habían provocado tanta prosperidad. Y la carta fue pública. La molestia de Frei, porque Frei dijo: ¿por qué no hicimos nosotros toda esta cosa tan fantástica? Y obviamente no la habían hecho porque era suicida. Ahí están los jóvenes idealistas, por don Hermógenes. 1 de febrero de 1971. Refriega tiros entre policías y el BOP. Claro, la vanguardia organizada del pueblo. Esa fue la que hizo la tremenda matanza en investigaciones. Después que murieron a los asesinos de Pérez Sujo. Sí. Miren, si estuviera acá el lobo chileno, él me podría corregir. O si hay alguien acá, también me puede corregir perfectamente. Pero el que se lanza a la oficina de la Policía de Investigación en esa época era un ex carabinero. Pero era un guerrillero del bosque. De extrema izquierda. Viejo, como el viejo de historia, sí, pero le decían. Claro, el tipo desquiciado. Bueno, él se forró entero de explosivos y entró a investigaciones matando detectives. Y cuando los detectives que sobrevivían le dispararon a él, estalló. Y el estallido mató a otros tantos detectives. Fue una matanza terrible. El año 71. Sí. Le voy a mostrarle algo que le va a gustar, le va a dar risa a usted. Le va a dar risa por lo idealista. Esto es todo lo contrario al...
Guerrillas con fusiles de amor y sonrisa. ¿Qué es eso? Dice, ¿cuál es la realización entre nosotros y el mundo? Usted y yo, vamos a darle un poquito más de zoom. Usted y yo, nosotros todos somos el mundo, el resultado de un proceso total. Nosotros denunciamos ese mundo, esa sociedad opresiva. Se exige el cambio, se repudia la sociedad, se elaboran complicadas teorías basadas en la experiencia y la memoria del hombre viejo y se empuña el fusil. Pero si permanecemos dormidos en el sentido evangélico de la palabra, nada se transformará. Era un grupo de hippies, don Hermógenes, de la Universidad Católica. Miren. Este es el llamado que hace Raúl Barros, de 22 años, ex estudiante de leyes de la Universidad Católica Valparaíso, que ahora trabaja en la oficina de publicidad. Él integra un movimiento que no es ni religioso ni político y que nació en el año pasado en Argentina. Es un movimiento de liberación interior basada en la doctrina de Silo. De aquí vienen estos tipos del Partido Humanista, don Hermógenes. Silo. Ya, claro. Ahí apareció Silo. Sí, pues son estos hippies argentinos y que pegaron acá en Chile. El Partido Humanista es un partido de estos tipos. Es por esto que nos habla de lo que llevó tanto como a los demás integrantes de tomar parte. Tal como está el mundo se desintegra, marcha hacia el caos, hasta menos se puede detectar los síntomas de la desintegración de Oriente y Occidente. Los bloques coercitivos, la ideología obsoleta, capitalismo y comunismo, más allá del muro, más acá del muro. Derecha, centro, izquierda, basta mirar y ver la guerra de Vietnam, la guerra del Levante, hambre en las 3/4 partes del mundo, odio, injusticia, violencia. Todo es el mundo que hemos construido a largos siglos de confusión y sopor. La violencia no puede interrelacionar la revolución, no depende esencialmente de la legislación de los plebiscitos, de los objetivos elaborados políticamente, de los sistemas elaborados económicamente. Es inútil resolver los problemas del mundo si no somos capaces de comprender y resolver con valentía nuestros propios problemas. Mundo para los jóvenes. Barros continúa diciendo, una de las falencias básicas de la sociedad establecida en la educación de las nuevas generaciones de hombres viejos, donde pretenden conformar y coaccionar a los jóvenes de acuerdo a su propia a su propia talidad, posesivo, familia, luchando por el dinero, transmitir información, instrucción rutinaria tras el mundo cuyos pies todo arde a su alrededor. Esto es un panfleto hippie. Para superar lo que hemos vivido, se necesitan de hombres de verdad que comprenden y repudien la violencia sistemática, que sepan solamente amar, y ellos serán la forma en la que vivirán e irradiarán y actuarán por la esencia, me imagino. Está cortado ahí. Y han comenzado a minar nuestras calles como quería César del Valle, han puesto el alma y en un plan secreto, bla, 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 ya, una cuestión hippie. Bueno, andaban con flores en la cabeza, pata pelada, y decían hay que hacer el amor y no la guerra. ¿Y cómo fue acá, don Hermógenes? Porque yo me imagino, yo he visto fotos de hippies, generalmente se nota que son medios paltones, medios cuicones de la época, pero ¿cómo era el movimiento hippie acá? No, la gente no lo tomaba muy en serio, pero existían y ellos tenían sus propias reuniones y tenían incluso instalaciones, y hasta años recientes duraban todavía estos movimientos extraños. Después se fueron decayendo y se transformaron en una cosa un poco fanática, y de ahí vino todo un grupo que se armó con un argentino que también venía a Chile a predicar estas mismas doctrinas de vivir con la naturaleza, pero terminaron haciendo sacrificios humanos y crímenes terribles, y el último murió fugado de la justicia, murió creo que en Perú, en Machu Picchu, ¿no? O cerca de ahí, el último jefe de estos grupos tipo hippie que se habían organizado en Santiago, cerca de el camino de Maipo, una parte así. Pero ya eso se ha terminado. Puras tonteras, puro idealismo barato. Mira, saltamos a otra noticia que es crítica en la situación en el sector agrícola. Denuncian ante el presidente Allende. La situación... Diga. Hubo muchos episodios llamativos. Una señora agricultora, que no me acuerdo el nombre, que llegó a caballo a La Moneda a protestar, porque le habían quitado su tierra. Se hizo muy famosa en ese tiempo. ¿De Rancagua? ¿Cómo? ¿Que de Rancagua? Sí. No me acuerdo el nombre de la señora, pero llegó a caballo hasta la Plaza de la Constitución y quiso entrar a La Moneda a caballo para protestar contra el despojo de su tierra y todos los problemas que estaba sufriendo.
Sí, hay un libro muy bueno que yo lo leí en el canal, me lo leí en un puro día, dura como 4 horas el directo que me hice, me lo leí entero, que habla sobre algo se llama la epopeya de las cacerolas, así se llama el libro, y es sobre toda la acción femenina en contra del gobierno de Allende, y entonces ahí cuentan en forma de crónica de este viaje de esta señora, que también se me olvidó el nombre, de cómo parte en Rancagua a caballo y llega hasta Capo, y tenía la intención de entrar a la moneda a caballo, como un José Miguel Carrera. Bueno, ella se hizo muy famosa, la señora esa. Sí. Pero la marcha de las cacerolas fue justamente a fines del 71, cuando empezó a aparecer la escasez. Claro. El efecto de las políticas, junto al control de precios que desalentaba la oferta y la emisión de billetes descontrolada que alimentaba la demanda, conducía indefectiblemente a la escasez. Y por eso las dueñas de casa empezaron a protestar con las cacerolas vacías porque iban al supermercado y no encontraban las cosas. Y ahí se produjo la marcha de las cacerolas, que creo que coincidió con la visita de Fidel Castro en alguna parte, en algún momento. Y desvirtuó bastante el éxito que ellos esperaban, la izquierda esperaba de la visita de Fidel Castro. Porque sí, coincidieron. Y la marcha de las cacerolas fue sorprendentemente grande. Y hubo mucha reacción porque las mujeres fueron atacadas por elementos jóvenes de izquierda y algunas heridas. Y en una película que se hizo hablaba una niña muy agraciada que había sido herida gravemente y había quedado con afasia, o sea, dificultad para hablar. Y eso hacía más dramática toda su intervención en la película. Esa película se llama Chile y su verdad, que salió después del gobierno militar. Y yo tuve participación ahí porque hice el guión. Y me acuerdo de esa niña que había perdido el habla y le costaba mucho expresarse, pero salía en la película muy bien explicando cómo la habían atacado los jóvenes de izquierda en la marcha de las cacerolas. Sí, no, incluso en ese mismo libro de la epopeya de las cacerolas vacías, don Hermógenes cuenta de cómo, bueno, esto es sabido, de que lanzaban papas con gilet, lanzaban piedra, incluso hay un caso que le lanzaron a una señora ácido. Sí. Sí, eso muy, muy malo para la Unidad Popular como imagen, el ataque a las mujeres. Claro, y si mal no recuerdo, esa va a ser una de las cosas de que después la democracia cristiana se va a ir acercando hacia la derecha, porque muchas de esas mujeres eran bases de la democracia cristiana. Claro. Bueno, después así se fue organizando mejor y al año siguiente, el año 72, ya a fines del 72, hubo una manifestación gigantesca organizada por las mujeres en que ya quedaba completamente aislada la Unidad Popular, porque eran las mujeres de todos los demás sectores políticos. Organizaron una marcha muy grande en la avenida de llegada al Estadio Nacional. ¿Cómo se llama la avenida No es Campos de Deportes. Una avenida muy ancha que llega al Estadio Nacional. Ahí hubo una gran concentración. Ya eso era fines del 72. Eso es lo que también hay una cuestión que es interesante, y esto les puede servir a la gente para a defenderse de cualquier estúpido que le diga que en el gobierno de la Unidad Popular se respetaron las libertades y toda esa cuestión, y que se protegían a las mujeres y todas esas cuestiones. No me acuerdo, el intendente de esa época de Santiago, no me acuerdo si era Yoñant, no me acuerdo si era Yoñant o el anterior, porque después de Yoñant viene Faibovich, pero no me acuerdo si era Yoñant o era otro anterior de él. Pero junto a él y el ministro de la época del canto, defendían a los miristas y a la extrema izquierda que atacaban a las señoras, y decían que las señoras provocaban a los miristas. Sí. No, fueron en la marcha de las cacerolas, hubo mucha violencia de la izquierda contra las mujeres. Eso desprestigió mucho al gobierno. Claro, si el apoyo DC empezó a migrar hacia la derecha, como le decía yo. Claro. Es lo que dice acá. Empezó a gestarse el 71 y ya después formaron
el Frente Democrático, triunfaron en la elección parlamentaria, que fue decisivo también, porque ahí hubo un gran fraude electoral, pero eso no sé si lo vimos en alguna ocasión pasada, cuando Santiago Morán descubrió cómo se había hecho el fraude. Eso ya fue a comienzo del 73. No, eso lo estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, don Hermógenes, sobre el fraude, incluso vimos parte del documental. Claro. Parte del documental, eso. Muchas gracias, Eva, por el flow. Mire, don Hermógenes, esta cuestión es interesante porque acá estamos hablando, porque siempre empiezan a decir, no, que la crisis económica, la crisis de los alimentos comienza en el año 72, y yo le puedo decir, y que hoy día lo van a ver ustedes en el video que voy a subir en la noche de la séptima parte del gobierno de la Unidad Popular, que el precio del trigo ya recién en enero del 71 había subido 25,2%. Sí. ¿Ya? Entonces, para que no vengan con la cuestión, no, es que parte en el año 72, sobre todo por el paro de camioneros. El paro de camioneros provocó la alza de precios. Anteriormente estaba todo bien. Ese es el argumento que tiene esta gente. Sí. Pero miren, dice, la situación del campo es crítica. Una cosa es que se conozcan las reglas del juego y otra muy distinta es que estas reglas no se estén aplicando. Los hechos ocurridos por las ocupaciones ilegales y la actitud de los interventores hacen pensar que se está aplicando un proceso paralelo de aplicación de la reforma agraria que tiene apariencia de legalidad, pero que se hace a la libre. Esta situación es la que venimos a denunciar ante el presidente de la República. Con estas expresiones, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Domingo Durán, se refirió a los objetivos de la entrevista sostenida al mediodía de hoy en Valparaíso con el presidente de la República. Recuerden que Allende, a principios del año, finales de los años 70 y principios del 71, Allende se había instalado en Valparaíso. Sí. La moneda chica. Inicial. Claro. Ya. Y entonces dice, Durán llegó hasta la moneda porteña acompañado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Benjamín Mate, y del presidente del Sindicato de Propietario Agrícola, Manuel Valdés. Añadieron los dirigentes campesinos que en estos momentos acentúa la inquietud entre los agricultores porque el proceso de las tomas ilegales, lejos de terminar, se mantiene. Señaló que 4 o 5 fundos han sido tomados desde el jueves último y que si bien proporcionalmente la cantidad es pequeña en el agro, existe una enorme inquietud especialmente en cuanto a nuevas inversiones. Consultando acerca del rendimiento de las cosechas, Durán precisó que en estos momentos hay factores como en el verano lluvioso en el sur que perjudicará esta actividad. Sobre la reticencia a seguir ampliando la actividad, dijo que podría traer pésimas consecuencias en el futuro a menos que se restablezca la confianza. La denuncia mayoritariamente formulada fue la actuación de elementos ajenos a los fondos, quienes han estado propiciando estos procedimientos de violencia en el agro. Durán descartó cualquier versión sobre la posibilidad que de alguno de estos ocupantes sean extraños contratados por los mismos propietarios para crear los problemas. Porque habían gente que estaban diciendo de que los que se estaban tomando los terrenos eran gente del mismo terreno. O sea, es como que yo fuera un dueño del fondo y contrato gente para que se tome mi fondo. Claro, esas eran versiones que decía la prensa de izquierda, que esto eran cosas armadas para crear alarma. Pero la verdad era que se estaban tomando todos los fondos y la situación era parecida, no solo en el campo, sino también en las ciudades, porque se habían empezado a tomar muchas viviendas que estaban en poder de empresas constructoras que se iban a entregar en los planes de vivienda del propio gobierno. Y se las tomaban. Y se estaban tomando las industrias, sobre todo después del tanquetazo. Entonces, eso es lo que, por eso la palabra caos se usó mucho el mismo día 11 y poco antes, porque eso es lo que había provocado el caos, que toda la gente que quería tomarse algo se lo estaba tomando, ya fueran terrenos, fondos, fábricas, viviendas. Entonces eso había sembrado el completo desorden en la sociedad, haciendo que el movimiento del 11 fuera prácticamente inevitable. Yo siempre he considerado que no había cómo evitar que sucediera. No había cómo evitar que sucediera. No, era una cuestión inevitable. Y por eso lo reconoció hasta José Piñera en su revista Economía y Sociedad. Acaba de publicar el artículo que publicó el Economist de Londres justo después del 11. Y ahí dice exactamente, muy bueno el artículo, muy completo.
la izquierda mundial se lanzó contra el Economist por defender a los militares y el Economist cambió de línea, pero en ese artículo dice, eso que sucedió en Chile era absolutamente inevitable por el caos que había en el país. Esa era la situación. Mire, antes que nada, para avisar a la gente, yo creo que el programa, el video, mejor dicho, del video de la Unidad Popular lo voy a subir como onda 8:30, 9 de la noche, por ahí va a estar subiendo y después se lo voy a compartir a usted, don Hermógenes, por WhatsApp. Gracias. Son muy buenos eso y son cortos, que es lo que la gente más oye cuando no son tan largos. Claro, sí, no, sí me lo criticaron porque el primer video que hice duró como 11 minutos y al tiro llegaron los paladines diciendo, son muy largos los videos, o sea, ¿qué quieren? Pues, o sea, también no le pidan no empiecen a exigir tanto tampoco, entonces ya empecé a hacer los videos un poco más cortos, entre onda 4 minutos, 6 minutos, ya más que eso no puedo porque cuesta mucho resumir tanta información. Sí. Pero yo creo que vale la pena hacer los cortos porque la gente ve los cortos, sí, y arranca un poco los largos. Sí, y ¿sabe qué, don Hermógenes? Mire, a mí no me gusta esa plataforma, pero lo tuve que hacer, ¿cómo se llama? Me hice un TikTok. Sí. ¿Ya? Y entonces ahí subí todos los videos de la Unidad Popular y hay un video de, si no me equivoco, el Pacto Tomic Allende, que ya tiene como 20.000 visualizaciones. O sea, le está yendo mejor allá en TikTok que aquí en YouTube. Y en TikTok es una plataforma de puros cabros chicos. Bueno, yo lo vi ese, no sé si lo vi en TikTok o porque usted me lo mandó. No, se lo mandé a usted. Ah, ya. Me encontré muy bien, muy bien. Quiere decir que ha despertado interés, qué bueno. Claro, que la verdadera historia... Nos llegó la hora, profesor. Sí, no, don Hermógenes, yo le agradezco mucho su invitación. No, usted es bienvenido cuando quiera, estimado. Cuando quiera usted venir, usted me dice nomás. Déjeme buscarle algo. Déjeme buscarle algo para que, por agradecimiento de esta cuestión, pues miren. Un minuto. Un minuto, por favor. Acá está. Ahí está la editorial conservadora, presente su libro. Ah, qué bien. Historia de la Revolución Militar Chilena, tercera edición. Yo creo que es la cuarta. Ah, no, la tercera es la que presentan ahí. Ahí está la cuarta, claro. Es que están vendiendo libros de 2 ediciones. Lo vimos venir, ese libro es nuevo. Claro. Miren, yo le digo a la gente, si usted quiere conocer la verdadera historia de Chile y no quiere conocer panfletos presentados por Baradit y otras personas indecentes, compren el libro de don Hermógenes Pérez de Arce, La historia de la Revolución Militar Chilena. La pueden encontrar en la editorial conservadora. Editorial conservadora, una editorial de nuestro sector. No es una editorial de izquierda o progre, es una editorial de nuestro sector. Apoyen a la editorial y apoyen al trabajo de don Hermógenes comprando el libro. Van a tener historia verdadera y no chamullo. Así que ahí está, editorial conservadora. Bueno, le agradezco mucho, profesor, la propaganda para el libro. No, don Hermógenes, gracias a usted por siempre aceptar venir al canal. Bueno, nos vemos cuando usted me vuelva a convidar entonces. La próxima semana, si usted desea. Okay. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Estemos un ratito más, pues leamos, mire, fíjense la noticia. Mapuche agredieron a periodista en Nueva York. Mapuche agredieron a periodista en Nueva York. Si yo les digo que muchas de las cosas que están pasando hoy día y la gente dice, oh, esto es nuevo, no, esto ha pasado de qué rato. Sí. Saludo a toda la gente que ha llegado, le agradezco mucho, por favor dejen su me gusta. Es fundamental que dejen su me gusta, compartan el video, o sea, mejor dicho, el directo. Es fundamental que difundan. Y muchas gracias, Fernando Kurt, muchas gracias. Ahí bueno, muchas gracias por el super chat. Dice, felicitaciones, lo viví en carne propia. ¿El periodo de la UP o la agresión de los mapuches? Muchas gracias, Fernando, que le vaya, o sea, sea bienvenido.
Recuerden que pueden apoyar el canal, pueden apoyar el trabajo que he estado haciendo durante todo este año, de toda esta recopilación de diarios, periódicos que pueden llegar a ustedes. Pueden apoyar el canal por un super chat o por Flow, etcétera. Obviamente todo es voluntario, pero eso. Le agradezco mucho de nuevo, don Fernando. Vamos a leer los diarios. Un grupo de mapuche y estudiantes agredieron al periodista Werner Thomas, corresponsal de la empresa Springer de Nueva York. El periodista de nacionalidad alemana recorría el fondo Las Tres Hijuelas de Lautaro, cuando le salieron al paso 4 hombres y una mujer quienes a viva fuerza le arrebataron su máquina fotográfica y una vez le sacaron el rollo, los agresores se la devolvieron manifestando ser del MIR. El corresponsal dio cuenta a carabineros quienes llegaron al lugar del hecho para certificar la denuncia. La conversación que sostuvo la policía fue grabada por los asaltantes, quienes además sacaron fotografías de las personas que se acercaron a hablar con ellos. El rollo fotográfico no fue devuelto. El periodista extranjero estaba autorizado para tomar fotografías del fondo. Hermoso. Opiniones. Si más adelante yo les voy a presentar cómo se llamaba este grupo terrorista mapuche que había en esta época, que tienen un nombre pero impronunciable, y apareció en la revista Punto Final, así que la industria pesquera tendrá empresas mixtas. En un avión de base aeronaval del Belloto viajó ayer a Concepción el ministro de Tierra y Colonización, Humberto Martones. Con el de intervenir oficialmente los conflictos surgió en la provincia de Arauco, que a dicha actividad es a raíz de la dictación del decreto 27 del Ministerio de Agricultura, que veía la pesca industrial del cerco en la región del Golfo Arauco y alrededores de la isla Santa María. La estrella acompañó a la delegación, que estuvo integrada además por el doctor Sergio Basualta, director del Instituto de Fomento Pesquero, y Jorge Chucair, director de la División de Pesca y Costa del SAC, doctor Arnerio Aguayo, director del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Chile, Belisario Lepe, jefe del Corfo Valparaíso, Jorge Berríos, presidente de la Sociedad Nacional de Pescadores Artesanales. O sea, acá estaba surgiendo una problemática igual de jodida que la cuestión de la salmonera. Se estaban metiendo. Incluso, mire, fíjense, querían hacer un ministerio del mar. Mira, leamos el artículo. Leamos el artículo. La negra historia de la OPA, ya. Muchas gracias, Fernando. Dice, la reunión celebrada en Concepción, el ministro se impuso sobre el problema que afecta a los pescadores artesanales como a pescadores industriales. Posteriormente se dirigió a la caleta del Ingue, 25 kilómetros, para conocer en las mismas inquietudes y en gran número de los trabajadores artesanales que viven en la extracción de los productos del mar. El secretario del Estado expresó a los pescadores su deseo de desarrollar una política integral, siempre hablan de cuestiones integrales, de modo de solucionar el problema de toda su extensión mediante el desarrollo industrial de las riquezas marítimas. El problema, dijo Martones, no es entre los artesanos e industriales, sino que va más allá. El problema de los pescadores chilenos es el comercial y la continuidad de trabajo y la falta de recursos económicos. Es necesario transformar la pesca con una actividad industrial, y continuó, y esto será posible en la medida en que se llegue a un acuerdo entre el Estado y los trabajadores del mar, contando así con la capacitación técnica, mejor embarcación y con la posibilidad de entrar a un trabajo seguro. Ministerio del Mar. A ver si sabían eso. Muchas gracias, Josefa. Qué bueno que le guste. Se refirió además a las proyecciones del futuro del Ministerio del Mar, en el cual la política será determinada por un consejo con representantes de los pescadores, trabajadores marítimos y estudiantes universitarios. Este consejo será el que dará las normas correspondientes a los organismos que se van a crear. Señaló también que la actividad pesquera corresponde a la creación de empresas mixtas, donde los trabajadores aportarán su trabajo y sus conocimientos al Estado y la asistencia económica. De vuelta nuevamente a Concepción, se firmó el siguiente acuerdo entre los pescadores y el gobierno, que pone fin al conflicto que tenía amenazada a la pesca y el fuerte trabajo de un gran número de trabajadores del mar. A ver, veamos qué dice el artículo. A ver. Lo intenta imitar, Héctor, sí, lo intenta imitar. O bueno, más bien que intentar imitar a Allende, busca imitar el programa, adaptado hoy día también al progresismo del siglo XXI. Si el programa de hoy en día de Boric es una cuestión... No es comunista.
No es comunista, porque yo creo que si un comunista clásico viese a Boric, lo trataría de un liberal progresista burgués. Hoy en día existe está tan diluido la ideología de izquierda que no sé qué. O sea, si ustedes se fijan, Boric tiene más relación con Estados Unidos que con Rusia. O sea, ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo están las cuestiones. Pero bueno, sigamos. Dice, 1. Formación de una comisión con el objeto de determinar la disponibilidad de recursos pesqueros en el Golfo de Arauco fuera de las 3 millas. 2. La comisión acuerda destinar 3 o más lugares de pesca de un cerco del periodo de 15 días a partir del 15 de febrero. 3. El gobierno a través de la institución estatal de área pesquera queda facultado para designar funcionarios en calidad de supervisores, o sea, interventores. Eso es lo que van a hacer. O sea, lo que hicieron, perdón. Con la activa participación de la pesca artesanal y de esta manera fiscalizar que las naves pesqueras realicen su labor de forma adecuada. 4. Dice, el hecho de solicitar 3 o más naves significa que las otras naves de la flota pesquera del cerco no salgan a realizar labores fuera del área vedada por el decreto número 27. Pues se me murió la garganta. Y mañana tengo que hacer clase. Muchas gracias, Francisco Alvarado. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Y mi garganta también. Le agradezco mucho, en verdad. Muchas gracias por apreciar el trabajo. Dice el número 5. La comisión nombrada quedó integrada por 3 representantes artesanales, 3 de los industriales y 3 representantes del gobierno. Ya, listo. Saltemos a otra noticia. Estamos un rato más, po. Estamos hasta casi las 7. ¿De qué va esta noticia acá? Porque la tengo sin nombre. ¡Ah! Esta noticia es genial. Esta noticia es genial. Acá ustedes tienen que ponerse. Pónganse. Tienen que ponerse con los me gustas, compartan, difundan. Pónganse. Esta vez sí me voy a ponerme KTT. Porque esta noticia, yo diría que va a ser la guinda de la torta de este directo. Espero que se vea bien. ¿Por qué Salvador Allende no se siente el presidente de todos los chilenos? Sí, po. No, gracias a usted, Francisco, no, gracias a usted. Sí, pues que pregúntense ustedes, ¿qué canal les presenta esto a ustedes? ¿Qué canal? ¿Quién? ¿Quién hace estas cosas? De presentarle todas estas cuestiones. Miren, la Secretaría General de Gobierno emitió una declaración en relación con una afirmación hecha por el presidente de la República. Yo creo que ustedes recuerdan que decía, Allende dijo que él no era el presidente de todos los chilenos, sino el presidente de la UP. Ahí ustedes pueden ver. A ver, le voy a responderle al tiro nacionalismo extremo porque me lo ha repetido hartas veces la pregunta, pero no he tenido tiempo de responderla. Dice, profe, he visto que muchos nacionalistas intentan vender a Allende como un socialista nacional. No es un socialista nacional. Allende era un socialista marxista integral. Él tenía un discurso, si bien en algunos aspectos nacionalista, pero no hablo del nacionalismo teórico ni práctico, sino como buen socialista chileno que era, tenía un discurso de esa índole, como con respecto a la nacionalización del cobre, las nacionalizaciones de ciertas cuestiones, pero hay que recordar que él nacionalizaba no por un espíritu nacionalista, sino por un espíritu marxista, para controlar todos los medios de producción posibles. ¿Ya? Esa es la cuestión. No era un socialista nacional. Socialista nacional fue Marmaduke Grove. Él fue un socialista nacional. O incluso González Fonmaré, que era más que nacional socialista, era un socialista nacional. Espero que le haya respondido nacionalismo extremo. Dice, lo he dicho, acá está, lo he dicho,
Yo no soy presidente del Partido Socialista, yo soy presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy el presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que lo dijo, que lo dice. Yo no soy el presidente de todos los chilenos. Otra cosa muy distinta es que respeta a todos los chilenos. Se nota. Y que las leyes se apliquen para todos los chilenos. Pero sería hipócrita al decir que soy el presidente de todos los chilenos. Hasta hay gente que quisiera que estuviera frito en aceite y son chilenos. No, soy presidente de la Unidad Popular. Tengo una obligación de ocuparme del que no pertenece a la Unidad Popular y preocuparme de beneficiar el que no es de la gente de la Unidad Popular, sino que de todos los chilenos. Eso es muy distinto, pero estoy para cumplir el programa de la Unidad Popular, que no es programa de todos los chilenos. Mira, por lo menos es honesto para decir eso. Esa es la declaración de la Secretaría General del Gobierno que expresa el doctor Allende, que no se sienta el presidente de todos los chilenos. Me voy a cambiar de página porque tengo en la otra página la parte completa. Aquí está. En su declaración, la Secretaría General del Gobierno expresa el doctor Allende no se siente presidente. Miren, 1. De los promotores intelectuales por acción u omisión del asesinato del general Schneider. Fíjense acá cómo van limpiando la imagen de lo que dijo Allende. No, es que Allende no se siente presidente de todos los chilenos, pero porque se refiere para no incluir a los que mataron a Schneider y toda esa gente. ¿Se entiende? Patricia, me hice el TikTok hace una semana. En TikTok me llamo El Viejo Historia, ¿sí? Ahí pueden encontrarme allá en TikTok. Y en Instagram El Viejo Historia 123, algo así se llama, porque alguien tomó el nombre. 1. De los promotores intelectuales por acción o omisión del asesinato del general Schneider ni de los ejecutores de tan nefasto crimen. 2. De quienes han protegido sistemáticamente la fuga de capitales. Promovido, perdón. 3. De la gente que sacaba su dinero para que Allende no se lo robase, él no los consideraba chilenos y no se consideraba presidente de ellos. 3. De quienes desencadenan el pánico financiero con miras al caos económico nacional como una arma política. 4. De quienes limitan o detienen sus actividades industriales o agrícolas o comerciales, procurando paralizar el esfuerzo creativo de la nación sin que para ello exista motivo alguno. 5. De quienes desde un autoexilio en Mendoza, Buenos Aires, Madrid, Miami, Washington, Nueva York o de cualquier otro sitio con prescindencia de su condición de chileno despliegan una enorme maquinaria. ¡Ay! ¿Qué hicieron ellos? Cuando estaba el gobierno militar, ¿qué hicieron toda la gente que fue, ¿cómo se llama? Que salió del país? Miren, fíjense acá, si bien todavía no pasaba esto, pero después los comunistas van a utilizar esto. Miren. De quienes desde un autoexilio en Mendoza, Buenos Aires, Madrid, Miami, Washington, Nueva York o de cualquier otro sitio, con prescindencia de su condición de chileno, despliegan una enorme máquina publicitaria sin tasa ni medida en materia de dinero para exhibir internacionalmente una ruin imagen de Chile y pregonando que el gobierno popular no representa la libertad de expresión ni de prensa ni de las garantías constitucionales. Miren, acá sí cayó en la hipocresía. Es increíble. 6. De quienes se esfuerzan en explotar complicaciones de orden limítrofe que ya no revisten efectiva trascendencia frente al camino que se ha seguido para el arbitraje. 7. De quienes pretenden eludir la legislación en vigor sobre la reforma agraria a través de asesinato a los funcionarios llamados a intervenir o de resistencia armada de los propietarios. O sea, si usted, a la gente que me está escuchando y va a escuchar esto, si usted tenía un fondo, ¿ya? Y usted con su gente lo defienden porque venían unos 200 tipos a tomárselo y hacer lo que sea con usted y con su familia, usted no era considerado por Allende como alguien para gobernarlo. Para Allende usted no era chileno. Bendita agua. Dice 8.
de quienes conscientemente movilizados por móviles políticos rompen la planificación del desarrollo económico y social al ocupar ilegalmente predios retardando el proceso de rectificación agraria o edificación urbana y comprometen la producción de alimentos o privan de trabajo a los amplios sectores que viven de la construcción. 9. De quienes se movilizan para mantener y seguir recibiendo, incluso a pesar de ser chilenos, remuneración en dólares que le permiten ganar sumas desproporcionadas y situarse al margen de las contingencias de la generalidad y beneficiarse con el flagelo de la inflación. Miren acá lo que hacen, para lavarse la imagen. Para mostrarse moderado, pero acá no dice el MIR, dice el BOP. Del BOP, que no capta que el gobierno de la UP implica un cambio genuino que tiene que ser ejercido según métodos acorde con la realidad nuestra y que en precipitación incurre a desmanes que obligan a la autoridad a tomar la decisión de aplicar el rigor de las leyes penales. El presidente de la República alienta el convencimiento de que la mayoría de los chilenos no cuadra dentro de las enumeraciones anteriores. Con conciencia de cuánto implican sus altas funciones, el presidente brindará la mejor sí para promover el bien general dentro de los términos del programa de la UP. ¿Cómo le lavaron la imagen a Allende acá? Se mandó en buen chileno el manso condorazo con poner que él no era el presidente de los chilenos sino de la UP, y entonces la Secretaría General hizo pero un lavado de imagen inmenso para mostrar de que no, él no se refería a que la gente que fuera de derecha él no iba a gobernar sobre él, sino se refería a los malulos que hacían mal. A ellos se refería. Puro cinismo y hipocresía. Además, se ve fortalecido este ánimo porque se sabe que sus puntos de vista no solo reflejan las posiciones de la UP, sino de muy amplios sectores mayoritarios de Chile, extraños a las obcecaciones del juego político. Incluye esta generalización la masa demócrata cristiana, que siempre se ha pronunciado por los cambios, como lo demuestran muchas analogías que se anotan entre el programa del presidente y del último señor Tomic y de la UP. El programa presidencial, último del señor Tomic y del UP. Este acerto aparece corroborado en el hecho de que los parlamentarios del PDC asumieron la responsabilidad de apoyar con el Congreso Pleno a quien es hoy presidente de Chile. Hay que recordar al PDC. Espera la Secretaría General de Gobierno que esta aclaración restablecerá los hechos en su correcto sentido. Veamos qué más. Esta es como muy técnica. Esta es muy técnica. Esto es interesante porque acá estamos hablando de créditos alemanes y una central nuclear que se iba a instalar en Chile y no pasó nada. Esto sí. Saludos, Arañita, bienvenida. Perdón que no estoy viendo el chat. Hablamos qué me dicen. Saludos, Patricia, Ana, Popeyovsky, Marco, Arturo G, Don Fernando, Francisco, Miguel, Apolo, Dulce Melodía, Arañita y Arañita. Sean bienvenidos. Dice, crédito alemán de 2.000 millones. Cachen. Estamos hablando de que esto era la República Federal Alemana, o sea, la República, entre comillas, de derecha. Dice, Bonn, próximamente se firmará en Frankfurt, la concesión de un crédito bancario de 100 millones de marcos, al cambio de unos 2.000 millones de pesetas, destinado a la construcción de una autopista de peaje en el norte, Beovia-Bilbao, y que con el tiempo la prolongará hasta La Coruña y Portugal, y contrariamente al... parece que esto en... esto en España. Esto en España. Con razón, con razón me salía, yo decía 2.000 millones de pesos. O sea, de dólares era mucho.
Por eso a mí me parecía raro, porque los alemanes occidentales nunca, o sea, fueron bastante jodidos con Chile en la época del UP. Entonces me parecía muy raro eso, no lo leí bien. Ya, error mío. Error es humano. Pero sí querían poner una central nuclear acá en Chile, eso sí. Eso lo leí yo. Esto sí es totalmente criollo. Para los defensores de que Allende respetaba la libertad de expresión. Chan Chan, requisan revista Cepa. Requisan revista Cepa. Ahí lo pueden ver. Viernes 19 de febrero de 1971. Durante 2 horas declaró el coronel Raúl Igualt en el proceso que intuye el ministro sumario Hernán Cereceda Bravo para denunciar la intendencia. No, esto es de otra cuestión. Ahí está, requisan revista Cepa. ¿Qué les parece? Saludos, Hermes. Y Parabellum, Crystal. Oh, me duele la espalda. Esther, bienvenida. Tómenle una foto, tómenle un pantallazo, lo pueden difundir por sus redes sociales. Mire, requisan revista Cepa. No, si el gobierno de la Unidad Popular se respetó la libertad de expresión. Siempre. Se respetó la libertad de manifestarse, siempre. Ahí ustedes tienen. Ahí lo tienen. Por eso les digo, es fundamental difundir el contenido que hace este canal. Saludos, Dios yo. Bienvenida. O bienvenido, mejor dicho. Es fundamental. Háganse el trabajo. Hay que dejar la flojera de un lado. Háganse un TikTok, Instagram, un canal de YouTube y corten estos pedazos, resuban los directos. Hay que difundir este contenido por todos lados. Es fundamental. No esperen que otros hagan su pega. Es lo mismo que hice yo. Yo veía que nadie hacía un canal de historia y fui el único que lo hice. Porque no iba a esperar que otro lo hiciera por mí. No espere que otro lo haga. Hágalo usted. Y punto. Y fíjese, aquí tiene. Requisan revista Cepa. Y después van a ver todas las cuando cierran la radioagricultura temporalmente, cuando intentan requisar el mercurio. Claro, Miguel. Sí. 4 veces. Y tengo entendido que el mercurio lo intentaron hacer varias veces más. Varias veces más. Veamos qué más dice. Acá tengo. Acá voy a compartir la lectura de la revista Cepa. Dice: el cumplimiento de orden del ministro Cereceda, personal de Servicio de Investigaciones procedió a visitar la imprenta en que se edita la revista Cepa y se incautó 250 ejemplares. Aparte de encontrar original, encontraron los guardados de los talleres. Las revistas requisadas fueron entregadas inmediatamente al magistrado instructor. La orden la había dado el sumariante ayer después de que se negó la petición de abogados del gobierno en el sentido de suspender la edición de la revista por 6 números. Ante esta última negativa, en la mañana de hoy el abogado de gobierno Gladys Mura solicitó nuevamente que se tomara en cuenta la petición de suspensión. El director de la revista Cepa fue citado para el lunes. Actualmente el periodista está declarado reo en 2 procesos, también por infracción de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que intuye el ministro sumariante Ramón Briones. Mientras presentaba declaración al coronel Igualt,
trascendió que su yerno, el general Vio, hizo una entrega en una declaración confirmando la publicación de la revista Cepa. O sea, le hizo una entrevista a estos dos exmilitares. Igualmente se supo que en el próximo número de dicha revista viene una declaración de los generales y almirantes en retiro protestando por el trato vejatorio sufrido por el general Vio y el coronel Igual. O sea, no dejaron que hubiese libertad de expresión. No lo permitieron. Aquí está, miren, ya, acá hay otra cuestión. Acá hay otra cuestión que yo creo que es increíble. Y se repite nuevamente con la cuestión del gobierno de Boric. Ahora con la ley de negacionismo quiere sacar adelante a Vallejo, será nefasto y peligroso, sería con pena de cárcel. Por eso es fundamental este canal. Y no es porque lo diga yo. Porque si van a buscar a alguien negacionista y que está haciendo trabajo de historia, soy yo. Porque si bien muchos de los canales patriotas atacan al gobierno, yo ataco a la historia que ellos cuentan, que es más al callo. ¿Se fijan? Por eso, no es porque lo diga yo, no es por ser arrogante, no. Incluso igual me puedo considerar arrogante porque este canal tiene como 500 videos. 500 videos de historia. Entonces, es fundamental que ¿cómo se llama? Se apoye el canal. Dice en Mundo Oferta, Rafael Otero era un periodista de derecha que escribía la revista Cepa y otros medios, pasaba preso y escribía desde la cárcel. Claro que sí, mira lo que dice ahí en Mundo Oferta. Harta libertad de expresión. Mira, yo creo que voy a ir terminando mostrando esta última noticia. Pero por favor recuerden, dejen su me gusta, compartan, muéstrenselo a los niños. No sé cuántas veces voy a repetir lo mismo. Muéstrenselo a los cabros chicos. Si el cabro chico no quiere, se lo muestra igual. Porque los profesores de historia este año no van a tener piedad. No van a tener piedad. Van a tener puros revolucionarios de cartón en sus casas después del 11 de septiembre. Así es. Entonces, por eso yo les digo, fundamental que difundan el contenido de este canal, háganse el trabajo de hacerlo. Y como siempre digo, pueden apoyar este canal también. Apoyen este canal. Todo ayuda, permite que yo pueda comprar más libros. Y de esos libros yo saco información para presentarles videos completos. O esperan que el Partido Comunista venga y me apoye. Apoyen el canal. Hay Superchat, hay Flow, hay Patreon. Si usted vive afuera, hay PayPal. La cuestión es querer o no querer. Obviamente es voluntario. Pero necesito para más libros. Les voy a presentar la última noticia. Y con esta se van a ir de espalda, porque acá es lo que Boric intentó hacer y todavía quiere intentar hacer. Ahí está. Plantean a Allende la creación de gran industria ferroviaria. ¿Qué era lo que quería hacer Boric? A ver si lo dejan en el chat. ¿Qué era lo que querían hacer Boric? Claro, Mary Rose. Puras noticias nefastas. Miren. Póngalo en el chat. ¿Qué es lo que quiere hacer Allende? Boric. Y antes de eso era más descabellado Francisco, porque no quería unir desde Arica hasta Punta Arenas con un tren. Miren, la transformación de la Maestranza Barón a un complejo industrial ferroviario de la primera importancia, planteada hoy por el
el presidente de Ferrocarril al presidente de la República. El mandatario recibió en su despacho el trabajo de esta agrupación, en la que concurrió con el fin de pedirle al gobierno que dejara sin efecto los contratos destinados a la compra de equipos ferroviarios en el exterior, por cuanto hay posibilidades que estos cimientos sean construidos por el país. Allende escuchó con especial atención los planteamientos del gremio en el sentido de una nueva maestranza que deberá instalarse en Queronque para pasar por un centro armador de automotores y vagones ferroviarios de primer orden con proyección internacionales. Al respecto, los trabajadores hicieron presente al mandatario que iniciativas de este tipo encuentran contempladas en el programa del desarrollo regional que está preparando Odeplan. Claro, Fernando, el ideal de Mayol, que se quede como ideal. Ultiman detalles sobre el Ministerio del Mar. Con el ministro de Tierras, Humberto Martones, esta reunión en la mañana el presidente de la República en su residencia del Cerro Castillo. El primer mandatario conoció en esta ocasión los 2 detalles del proyecto que crea el Ministerio del Mar, estudio sobre el cual existe ya un total acopio de antecedentes. El mensaje respectivo deberá ser enviado al Parlamento en el curso de la semana próxima. Es posible que Allende firme el documento en ceremonia que se desarrollará en el Salón Rojo de la Intendencia. Bueno, y aquí preocupa a autoridades por aumento de sarampión. Y el MAPU solidariza con Chonchol. Bueno, Chonchol era del MAPU. Era obvio que iban a solidarizar con él. Ya la garganta ya no me va. Ya mañana tengo que hacer clase, así que tampoco la voy a hacer pedazo. Me retiro. Cuídense mucho, gracias por estar acá presente nuevamente en el canal. Nos vemos la próxima semana, próximo sábado. También el próximo sábado, igual se los voy a recordar en la semana, estoy invitado al canal de Vivianamente Hablando para conversar sobre la historia de la Unidad Popular en profundidad. Y hoy día, si no me equivoco, también estoy invitado nuevamente al canal del Patito Betancourt, ¿ya? Para conversar de actualidad y cuestiones históricas, políticas, etcétera. Todas esas cosas. Recuerden, se pueden unir al canal. Todas esas cosas ayudan también al canal. Únanse al canal. Solamente es una luca. 1,000 pesos mensuales. Y de esas cosas permiten que este canal sobreviva. Es el único canal de historia de todos los canales patriotas. Y le está contando la historia de la Unidad Popular. Todo eso me permite yo comprar más material. Y que es interesante. Yo no entiendo por qué los venden tan caros. Pero bueno. Recuerden que hay Flow, hay Payton y PayPal y todas esas cuestiones. Nos vemos la próxima semana. Hoy día a las 8:30, 9 de la noche voy a estar subiendo el capítulo número 7 de la historia de la Unidad Popular. Espero que les guste. Eso. Nos vemos para la próxima semana. Chao, chao. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luz. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FARC, la conversión es un club y el MAT con la Antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con gran desplante, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FARC, la conversión es un club, y el MAT con la Antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución.
inevitable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió